Número 1. La proclamación de fe del centurión. Cuando Jesús murió, no fue simplemente el final, sino el comienzo de algo transformador para la humanidad. Una de las reacciones más conmovedoras fue la del centurión romano, quien, al presenciar estos hechos, declaró, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, Mateo 27:54. Dios me escogió para ser un canal de su enseñanza y ayudar a otros a caminar a su lado. Tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete a este canal y escribe un amén en los comentarios como señal de tu fe. Así estarás ayudándome a llegar a muchas más personas con el mensaje del amor y la sabiduría de Dios, y sé que serás grandemente bendecido por ello. Que la paz y el amor de Dios llenen tu vida. ¿Quién era este centurión? En la época romana, un centurión era un oficial militar comparable a un capitán, encargado de unos 100 soldados. Imagina a un soldado endurecido y experimentado, alguien que había presenciado mucho sobre la vida y la muerte. Ese centurión, en particular, estuvo presente durante la crucifixión de Jesús. La crucifixión, por cierto, era un método brutal de ejecución romana reservado para esclavos, criminales y rebeldes. Estaba diseñada para ser lenta, dolorosa y pública, como una clara advertencia para cualquiera que desafiara la autoridad romana. La Biblia, especialmente el Evangelio de Marcos, capítulo 15, nos ofrece una vívida descripción de ese día. Jesús fue arrestado, juzgado y sentenciado a muerte. Lo crucificaron en una cruz, un método común para ejecutar a los delincuentes en aquel tiempo, en un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, Marcos 15:22. Imagina la escena lúgubre, 3 cruces contra el cielo, soldados y una multitud de espectadores. Jesús estaba en el centro, con 2 criminales a cada lado. Mientras Jesús colgaba allí, el cielo se oscureció durante 3 horas, un fenómeno perturbador. Al mediodía, la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde, Marcos 15:33. Aquí es donde nuestro centurión entra en escena. Estaba allí, asegurándose de que la ejecución se llevará a cabo como estaba previsto. Probablemente ya había supervisado muchas crucifixiones similares, pues era parte de su deber, pero esta vez fue diferente. Cuando Jesús finalmente expiró, exclamó, Eloi, Eloi, lama sabactani, Marcos 15:34. No fue solo un grito de dolor, sino una profunda manifestación de abandono en su hora más oscura. El centurión observaba todo, y al ver cómo Jesús entregaba su espíritu, ocurrió algo notable. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, Marcos 15:39. ¿Puedes imaginar lo que pasaba por la mente del centurión? Un soldado romano endurecido, acostumbrado a la muerte, presenció algo que le hizo cuestionar todo en lo que había creído. Es como si, en ese momento, hubiera visto más allá de lo ordinario y reconocido lo divino en la muerte de Jesús. No todos los días un oficial romano declaraba que un hombre crucificado era el Hijo de Dios. Esto demuestra el impacto de los últimos momentos de Jesús en quienes estuvieron presentes. La historia es significativa por varias razones. Primero, es un testimonio poderoso proveniente de una fuente inesperada. El centurión no era seguidor de Jesús, sino parte del aparato que lo ejecutaba, y aún así no pudo evitar reconocer la verdad ante él. Segundo, este momento marca un punto de inflexión en la percepción romana del poder y la autoridad. La declaración del centurión es como una luz que brilla en la oscuridad de ese día, reconociendo la verdadera identidad de Jesús, a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Por último, es una historia de revelación. Con su declaración sencilla pero profunda, el centurión se convierte en un símbolo del impacto universal de la vida y muerte de Jesús. Representa la idea de que cualquier persona, sin importar su origen o creencias, puede reconocer la verdad sobre quién es Jesús. Esta afirmación de un soldado romano, probablemente pagano, simboliza el impacto universal de la muerte de Jesús, que trasciende la comunidad judía para alcanzar al mundo entero. Nos recuerda que el mensaje y la salvación de Jesús son para todos, sin importar el origen o la creencia. Es alentador saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo. Número 2. La penumbra que ocurrió. Imagina la escena. Jesús, el Hijo de Dios, acaba de ser crucificado, una muerte cruel y dolorosa reservada para delincuentes. Sus discípulos y seres amados se mantuvieron a distancia, con el corazón lleno de pesar y confusión. El cielo, como si compartiera su duelo, se oscureció.
Fue un instante de tristeza, pero también un punto crucial en una historia que transformaría el mundo para siempre. Esta penumbra que descendió durante la crucifixión de Jesús es realmente impactante. En las Escrituras, la oscuridad suele tener un sentido más profundo que la mera ausencia de luz. Cuando se trata de la muerte de Jesús, esta penumbra puede simbolizar varios elementos importantes. Primero, en la Biblia, la oscuridad a menudo está vinculada al juicio y al descontento divino. Por ejemplo, recuerda las plagas enviadas a Egipto en el Antiguo Testamento, Éxodo 12, 21-33. Era una señal de que algo grave y singular estaba ocurriendo, algo que no era un simple acontecimiento ordinario. Así que, cuando la penumbra cayó mientras Jesús era crucificado, fue una señal de que ese momento representaba un acto notable de juicio. Era la hora sexta y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Lucas 23, 44-45. Otra interpretación es la relevancia del sacrificio de Jesús. Este no fue solo un momento cualquiera, sino aquel en el que el Hijo de Dios asumió el peso del pecado del mundo. La penumbra podría reflejar la carga del pecado y el dolor de ese instante. Además, simboliza el lamento de la creación, como si el mundo natural reaccionara ante la injusticia y la tristeza de la muerte de Jesús. El Creador estaba siendo crucificado, y la misma creación respondía. La penumbra y la solemnidad de la crucifixión de Jesús abordaban el juicio, la gravedad del pecado y el lamento de la creación. No era solo una escena dramática, sino un mensaje singular sobre lo que estaba ocurriendo, vinculado al castigo divino infligido al faraón en el Antiguo Testamento. Al avanzar rápidamente hacia el Nuevo Testamento, durante la crucifixión de Jesús, desde la hora sexta hasta la novena, la oscuridad cubrió toda la tierra. No era una penumbra común, parecía que el mundo entero quedaba sumido en la oscuridad en pleno día. Piénsalo así, antes de que sucedieran cosas buenas, hubo penumbra, como en Egipto antes de la liberación de los israelitas. Antes de que Jesús se sacrificara para redimir a la humanidad de sus pecados, hubo penumbra en el Calvario. Es interesante cómo algo que usualmente parece negativo, como la penumbra, puede significar esperanza y algo bueno que está por llegar. También considera el paralelo entre la historia de Egipto, donde la oscuridad duró 3 días, y la historia de Jesús, quien permaneció en la tumba por 3 días. Es como si la primera historia fuera un anticipo de una historia mayor que se cumpliría con Jesús. En ambas narrativas, la penumbra no es el final. En Egipto, dio paso al Éxodo. En el Calvario, a la resurrección. La Biblia parece decirnos que, en nuestros momentos más oscuros, la esperanza está más cerca de lo que creemos. ¿Qué podemos extraer de esto? Tal vez un recordatorio de que los planes de Dios a menudo están ocultos en las sombras, esperando surgir a la luz. O quizás una certeza de que incluso en nuestros momentos más oscuros hay un propósito y una promesa de redención y nueva vida. Por favor, revise si estás suscrito y activa las notificaciones haciendo clic en la campana. Deja un amén en los comentarios, serás bendecido y este acto de fe tuyo permite que el mensaje llegue a más personas. Gracias. Número 3. El velo rasgado. ¿Qué aconteció cuando Jesús murió? Las Escrituras narran un suceso extraordinario, el desgarramiento del velo en el templo, un momento cargado de simbolismo. Primero, visualiza el templo en Jerusalén, centro del culto judío. Dentro de él, había una cortina o velo singular que separaba el lugar santísimo, donde se creía que moraba la presencia divina, del resto del templo. Este velo no era una simple tela liviana, sino un tejido grueso y complejo que simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Ahora imagina el instante de la muerte de Jesús en la cruz. No fue un acontecimiento menor. El velo se rasgó de arriba a abajo, no desde abajo hacia arriba, como si hubiera sido obra humana, señalando una intervención divina. Pero, ¿qué significa este acto impactante? La conexión con el Antiguo Testamento es profunda. El desgarramiento del velo en el templo en el preciso momento de la muerte de Jesús está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su verdadero significado, exploremos la narrativa y unamos los puntos. En el Antiguo Testamento, el templo en Jerusalén era el núcleo de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el lugar santísimo, separado por un velo. Este velo no era una cortina cualquiera,
sino un tejido robusto y ornamentado que actuaba como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este lugar santo, y lo hacía únicamente una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 22, 34. El desgarramiento del velo en el momento de la muerte de Jesús simboliza que esta barrera del pecado fue eliminada. El sacrificio de Jesús, a diferencia de los sacrificios repetitivos de animales, fue suficiente, de una vez por todas, para redimir las faltas de toda la humanidad. Este acto de rasgar el velo fue como si Dios mismo declara que el acceso hacia él estaba abierto. Además, el desgarramiento del velo representa la apertura de la presencia de Dios para todas las personas. Antes, solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año. Ahora, a través de Jesús, todos tienen acceso directo a Dios. ¿No es asombroso pensar que podemos acercarnos a Dios sin intermediarios debido a lo que hizo Jesús? ¿Por qué la tierra tembló y por qué se rasgó el velo del templo en dos? Para comprenderlo, es necesario observar el contexto de este suceso. El velo era una cortina pesada que separaba el lugar santísimo del resto del templo. Solo el sumo sacerdote entraba allí una vez al año. En Mateo 27, 50-51 se describe claramente: Jesús clamó nuevamente con gran voz y entregó su espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Reflexiona sobre lo que significa la muerte de Jesús. Según las Escrituras, Jesús fue el sacrificio perfecto que expió los pecados de la humanidad. El libro de Hebreos lo expresa claramente: el desgarramiento del velo del templo, junto con la muerte de Jesús, destruyó la barrera del pecado. Además, que el velo se rasgara de arriba abajo sugiere una acción divina, no humana. Es como si Dios mismo estuviera derribando esa barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el comienzo de uno nuevo. Ya no serían necesarios los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento, porque el sacrificio de Jesús lo cambió todo. El desgarramiento del velo también indica una nueva era de gracia. En el Antiguo Testamento, la ley era central, y la adherencia a ella mantenía la relación con Dios. Ahora, con el velo rasgado, se trata de gracia mediante la fe en Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:9. En términos sencillos, el desgarramiento del velo es como si Dios abriera una puerta que estuvo cerrada desde la caída de Adán y Eva. Dios eliminó la barrera, invitándonos a una relación personal e íntima con Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El sacrificio de Jesús abrió un camino directo para que las personas se conecten con Dios sin necesidad de intermediarios humanos. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hebreos 10, 19, 20. Esto implica que la barrera del pecado que nos separaba de Dios fue eliminada. A través de Jesús, podemos tener una relación directa con Dios, sin la necesidad de un mediador como un sumo sacerdote, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El desgarramiento del velo fue como si Dios abriera una puerta cerrada, invitándonos a una relación directa con Él. Es una imagen poderosa de reconciliación y nuevos comienzos. Las antiguas formas de separación y acceso limitado desaparecieron, reemplazadas por una apertura para una relación personal y directa con Dios. Esto nos invita a reflexionar: ¿vivimos en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús nos otorgó, o vivimos como si el velo aún estuviera allí, separándonos de Dios? Número 4. La resurrección de los santos. Jesús volvió a la vida 3 días después de su crucifixión. ¿Quiénes eran estas personas? Eran individuos que habían muerto, algunos probablemente hacía mucho tiempo, pero que de repente estaban vivos nuevamente. Es como una escena en la que toda esperanza parece perdida y luego ocurre un giro asombroso. Pero, ¿quiénes eran exactamente? No se mencionan nombres ni antecedentes. Se les describe simplemente como personas santas, probablemente creyentes fieles, quizá profetas o justos que vivieron para Dios. ¿Por qué sucedió esto? Aquí es donde se vuelve verdaderamente fascinante. Este suceso fue como un anticipo, un presagio de lo que estaba por venir.
Jesús mismo resucitaría 3 días después, y estas personas resucitadas parecían preparar el escenario para el evento principal, la resurrección de Jesús. Piénsalo como una señal poderosa de que la muerte no es el final, ni para Jesús ni para quienes creen en él. ¿Qué pasó con estas personas resucitadas? Aparecieron muchos en Jerusalén, lo cual debió ser impactante. Imagina ver a alguien a quien lloraste regresar a la vida. Todo el evento muestra el poder de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Su resurrección no fue solo un milagro único, sino un cambio trascendental, una señal de que la vida vence a la muerte. Es como si la resurrección de estas personas santas dijera, si Dios puede hacer esto, espera a ver lo que hará con Jesús. ¿Cómo se conecta la resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento? Este está lleno de profecías que apuntan a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es como una historia larga con pistas distribuidas que llevan a una gran revelación. La resurrección de los muertos cuando Jesús murió es uno de esos momentos de revelación. Aunque la Biblia no ofrece una profecía directa sobre este evento específico, sí habla mucho sobre la resurrección. En Daniel 12:2 se lee, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Este versículo es un anticipo de la idea de la resurrección. Isaías 26 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Estos pasajes preparan el terreno para lo que ocurrió en la muerte de Jesús, como si el Antiguo Testamento advirtiera que la resurrección sería un evento crucial en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús muere y estas personas resucitan, es como una confirmación de que las promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo. Este evento enfatiza el poder de Dios sobre la vida y la muerte. En Deuteronomio 32:39, Dios dice, yo hago morir y hago vivir, yo hiero y sano, y nadie puede librar de mi mano. La resurrección de estos muertos es una demostración dramática de ese poder. Jesús es el primer fruto de los muertos. En 1 Corintios 15:20 dice, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Este término alude a la primera parte de una cosecha, ofrecida a Dios como muestra de gratitud y promesa de más por venir. Al llamarlo primer fruto, se señala que Jesús es el primer ejemplo de lo que ocurrirá con quienes creen en él. Su resurrección es la garantía de que la vida después de la muerte es real. En Levítico 23 se menciona la presentación de los primeros frutos como símbolo de confianza en Dios. De manera similar, la resurrección de Jesús es una promesa de una futura resurrección para los creyentes, como si Él abriera el camino. Esto muestra la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, evidenciando un vínculo profundo y significativo. Número 5. La tumba vacía. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia de la tumba vacía de Jesús? Es como un misterio real lleno de suspenso y sorpresas. Jesús, el hombre que realizó milagros y predicó amor y perdón, acababa de ser crucificado. Sus seguidores estaban desconsolados, confundidos y atemorizados. Todo comienza con José de Arimatea, un hombre rico y miembro del Consejo Judío, pero también un seguidor secreto de Jesús. Valientemente, José va a Pilato y solicita el cuerpo de Jesús, Mateo 27:57-58. Pilato accede, y José, junto con Nicodemo, otro seguidor secreto, prepara el cuerpo de Jesús para el sepulcro. Usan un sudario limpio y 75 libras de especias, Juan 19:39. Lo colocan en una tumba nueva, cumpliendo la profecía de Isaías sobre ser sepultado con los ricos. El día siguiente, los sacerdotes y fariseos aseguran la tumba con un sello y guardias, Mateo 27:62-66. Pero en la mañana del primer día de la semana, María Magdalena y otra María encuentran la tumba vacía y un ángel les anuncia, Él no está aquí, ha resucitado, Mateo 28:5-6. Las mujeres, llenas de temor y alegría, van a anunciar la noticia, y Jesús mismo se les aparece, Mateo 28:9-10. Mientras tanto, los sacerdotes sobornan a los guardias para difundir que el cuerpo fue robado, Mateo 28:11-15. La narración de la tumba desocupada no se trata solo de un cuerpo ausente, sino de una promesa realizada, el prodigio que transformó el rumbo de la humanidad. La tumba desocupada representa renovación, esperanza y la victoria de la vida sobre la muerte. Es una narración que nos invita a meditar en nuestras propias convicciones y a considerarla.
posibilidad de un amor y un poder que van más allá de la tumba. ¿Cómo se conecta la tumba desocupada de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de temas, símbolos y predicciones que apuntan directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Analizaremos algunas de estas conexiones en mayor profundidad, mostrando cómo revelan la continuidad y el cumplimiento de las promesas divinas. Desde los primeros capítulos de la Biblia se identifica un hilo conductor que atraviesa toda la narrativa, uniendo la creación, la caída, la promesa de redención y la consumación de esa redención en Jesucristo. La tumba desocupada de Jesús no es un hecho aislado, sino el punto culminante de una historia que Dios estuvo tejiendo durante siglos, preparando el camino para la redención de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este vídeo de Sendero Espiritual. Esperamos que las reflexiones, enseñanzas y oraciones compartidas hoy hayan sido de inspiración y te ayuden a fortalecer tu relación con Dios. Recuerda que en cada paso de tu camino espiritual, Él está contigo, guiándote y brindándote paz. Si este contenido ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en tu fe, no olvides suscribirte si amas a Dios. Aquí, juntos seguiremos creciendo, aprendiendo y avanzando en este hermoso sendero espiritual. Te esperamos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Hasta pronto.